Bueno, vamos a dar comienzo al Ateneo de este día, que es un día atípico, que justamente adelantamos también una semana porque la siguiente pues ya comienzan las vacaciones. Entonces nos interesaba mucho poder tener esta conversación antes de ir a las vacaciones, justamente. Y bueno, pues el Ateneo, como ustedes saben, tiene como título Tejamos conexiones terapéuticas, integrando saberes para potenciar la salud mental a través de la terapia sistémica. Este espacio, digamos, de encuentro interdisciplinario, justamente nace como del interés de las ponentes, el ponente, de poder abrir un espacio para conversar de la importancia de la interdisciplina, más allá de la teoría, sino sí muy situado en la clínica, ¿no? O sea, ¿en qué momento vamos a necesitar estas interconsultas? ¿En qué momento vamos a necesitar hablar con especialistas? ¿Qué vamos a necesitar de esos espacios especializados y cómo los podemos integrar dentro de las diferentes perspectivas? Entonces, bueno, vamos a hacer un diálogo entre nosotros, nosotras. La idea es, si no entiendo mal, es que en el principio partamos cada uno de una especie como de introducción al tema, desde cada uno cómo lo experimenta, lo ve, y después podemos abrir la conversación incluso con ustedes, si alzan su mano y podemos hacer un diálogo. Este Ateneo en ese sentido pues, va a ser un poco diferente, queremos que no sea tan que una sola persona exponga, sino que todas y todos podamos como colaborar con nuestras opiniones, nuestras ideas, con nuestra experiencia. Y si les parece bien, pues voy a dar paso a presentarles a a nuestros invitados y nuestro invitado, que como ya dije, pues vienen como de diferentes disciplinas, aunque también hay puntos en común entre ellos y entre ellas. Entonces, bueno, nos acompaña Claudia Tejeda Romero. Ella es médico general por la Universidad Autónoma de Querétaro. También tiene como especialidad médico psiquiatra de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su sede hospitalaria fue el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. También tiene una subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México y trabajó en el Hospital Psiquiátrico Infantil, bueno, su residencia Juan N. Navarro. También tiene la especialidad para el tratamiento de las adicciones de centros de integración juvenil. Tiene la maestría en terapia familiar por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Está certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y Psiquiatría Infantil. También es miembro de diferentes sociedades, la APM, la AMPI, la CEPC, la Sociedad Española de Patología Dual, Psiquiatría Biológica y la AMEPA. Actualmente labora en centros de integración juvenil como médico psiquiatra y psiquiatra y es docente en diferentes cursos, eh, principalmente de neurodesarrollo y diplomados. Es asesora, colaboradora y ponente en diversas asociaciones y ha sido ponente en varios foros, congresos, etcétera. Ahora vamos a presentar a Lisa Ward Cruz. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es maestra en terapia familiar por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia ILEF. Es doctora en psicoterapia familiar y de pareja por el Instituto Regional de Estudios de la Familia IREFAM. Es integrante fundadora de la Brigada de Intervención en Crisis a Víctimas de Desastre de la Facultad de Psicología de la UNAM. También es docente del Instituto del ILEF y también del Instituto Regional de Estudios de la Familia IREFAM. Es co-coordinadora junto con Elba, que está aquí en también, de la Clínica de Enfermedades Crónicas de Juan de ILEF, personal humanitario de Médicos Sin Fronteras, y también tiene esta creación, ¿no? Del modelo de contención psicoemocional, intervención en crisis y psicoterapia individual, familiar y de pareja.
Ha participado en el diseño de programas de intervención en crisis y violencia, así como en el diseño, implementación y ejecución de programas psicosociales para la atención de personas que han sufrido desastres por fenómenos naturales, emergencias sanitarias y programas de prevención comunitario, violencia urbana, familiar y de género y enfermedades crónicas. Y ahora vamos con la nota curricular de Carlos Díaz. Él es psicólogo de formación de la UNAM con especialidad y maestría en psicoterapia psicoanalítica de la infancia por el CUEC. Hoy en día es doctorante en neuropsicología. En la actualidad imparte la docencia a nivel licenciatura y posgrado en distintos espacios universitarios adscritos al área de criminología, pedagogía y psicología, y ha colaborado durante 15 años en programas gubernamentales como titular en psicología en diferentes clínicas y hospitales dentro del ISSSTE, de los cuales destaca el programa de visitas domiciliarias para el adulto mayor, ISSSTE en tu casa. Colabora de manera particular como perito en psicología jurídica y criminalista de casos eh, legales referidos. También es miembro fundador y presidente de AGIAM, AC, Asistencia Gerontológica para el Adulto Mayor. Es autor del libro Mi Madre Muerta, el terror de Winnicott, por la editorial Boros, y conferencista en temas de salud mental en la infancia y la adolescencia. Bueno, como se puede notar, tenemos a tres colegas. Perdón, déjenme nada más silenciar. Sí les pido de favor, si me ayudan con sus audios. Yo sé que a veces es difícil, yo no pienso que los apagó, pero es así. Tenemos a tres colegas como muy especializados, muy formados. Entonces, esta conversación la vamos a abrir con Lisa. Lisa, si nos haces favor de introducirnos como a este tema, de invitarnos a reflexionar también desde tu experiencia. Te escuchamos. Gracias, Sara. Bueno, pues buenas noches a todos. Les compartía Sara que acá está ya parte del equipo, ¿no? Del equipo de enfermedades crónicas. Pues tenemos ya un largo camino recorrido en la parte clínica. No estaba en la semblanza, yo estuve en el psiquiátrico muchos años. Ya les cuento que nunca me dieron de alta, el psiquiátrico lo cerraron y entonces me echaron, pero bueno, pues hace muchos años que colaboro con el área médica y a lo largo de los años, desde aquel entonces, pues me he ido interesando en esta comorbilidad, no solo con la parte de psiquiatría y neurología, que era lo que más se trabajaba en el hospital, sino con otras ramas como endocrinología, como medicina interna, ¿no? Incluso algunas cosas que parecieran muy disparatadas, como cosas de ortopedia, ¿no? El paciente que tiene dolores por alguna razón, el paciente de trauma. Y luego, en el camino que me encontró el desastre, pues todos los agregados del capítulo de ansiedad del DCM, ¿no? Al trastorno estrés agudo le sigue el trastorno estrés postraumático y de ahí probablemente una fobia y de ahí probablemente una adicción. Entonces, en el camino me han ido encontrando todos estas ramas de la medicina eh, que se entrecruzan con el bienestar, que es algo de lo que trabajamos mucho, tanto en la clínica, ¿no? Como motivo de reflexión, como en el diplomado, como el bienestar o el malestar o la patología, como lo quieran, del lado que lo quieran ver, cómo se juegan para la salud mental, ¿no? Y tenemos un modelo en 4 ejes, 2 de ellos en la parte individual y 2 de ellos en la parte social. En la parte individual siempre pensamos en lo intrapsíquico y también pensamos en lo biológico. O sea, nosotros trabajamos, estamos muy enfocadas y enfocados
en mirar lo intrapsíquico. En nuestro caso también estamos muy enfocados o enfocadas en lo sistémico, y a nosotras en la clínica nos interesa mucho la parte social, pero la parte social extendida, ¿no? La cultura, las creencias, por ejemplo, lo que está ocurriendo en lo social. Perdón, iba a hablar de lo biológico, que también nos interesa mucho. O sea, está la parte intrapsíquica, pero también está la parte biológica. Recibimos enfermos que pueden tener un diagnóstico de cáncer, pero también pueden tener un diagnóstico de VIH, o recibimos también personas con diagnósticos de enfermedad mental. O sea, recibimos una diversidad bastante amplia de diagnósticos y trabajamos con todos esos diagnósticos. Y luego ahora sí está la parte social, ¿no? Y nos interesa la parte social, la familia, los amigos familia, que pueden ser un factor muy determinante en el acompañamiento de la enfermedad, y también por el motivo de creencias pueden ser un factor muy determinante en la detención de algunos procesos biológicos e intrapsíquicos y del sistema. Y luego le echamos una mirada a lo institucional, ¿no? ¿Dónde se atiende el paciente? Se atiende en una institución privada, se atiende en una institución pública, se atiende en una institución mitad y mitad, ¿no? Como era, por ejemplo, el caso del San Rafael, como ahorita Claudia a lo mejor habla un poquito del CIJ, que pues sí son unas instancias que no son completamente gubernamental, sin embargo, sí reciben dineros del gobierno, ¿no? Entonces, pues un poquito pensando en eso, platicábamos primero con Sara y luego con Claudia y con Carlos, cómo hacer una intervención, ¿no? O cómo hacer una charla en la que podamos compartir y podamos poner en la mesa cuáles son las ventajas y los desafíos de hacer un trabajo interdisciplinario. Y hablábamos, ahorita vamos a charlar en extenso, espero, de esto, de cómo muchas veces al área de psicología nos empiezan eh, como a llevar un poco al tema de la antipsiquiatría, de lo antimédico, de esta guerra contra los laboratorios, que no es que sean unos santos, ¿no? Pero cómo ir haciendo una intervención que les funcione a nuestros consultantes, en la que en muchas ocasiones incorporar la parte médica puede ser un gran salto para el proceso terapéutico. Y pues no sé, Claudia, eh, o Carlos, supongo que Claudia, ¿cómo Ah, nos sentimos en esta charla? pues, este, yo creo que sí se logra ver. Yo tengo un poco de interacción en la práctica pública con equipos que incluyen justamente psicólogos y trabajadores sociales. Y en la parte privada, igual, me tengo que ayudar, apoyar y hacer trabajo colaborativo con psicoterapeutas. Y esto que mencionas de la medicación, definitivamente creo que puede ayudar a ese salto que mencionas, pero muchas veces nos alejamos de esa posibilidad, percibo yo, por los estigmas. Entonces, en ese salto que dices, yo llego a ver la evolución de, por ejemplo, en los casos de autismo, niños o adultos con autismo, a veces es necesarísimo la medicación justamente para controlar la conducta y que puedan recibir las terapias. Caso similar en personas con consumo. Las personas que están en consumo constante y continuo, pues difícilmente pueden estar receptivos a las terapias cuando la ansiedad los come.
o también en casos de psicosis. Si la persona está fuera de la realidad, pues difícilmente la terapia va a poder tener los alcances que uno desea. Entonces, creo que esos tres casos son como muy ejemplificados y por frecuencia, pues el TDAH, yo manejo mucho el tema de TDA en niños, adolescentes y adultos, y de hecho las familias que atiendo en la pública y en la privada, muchos son comórbidos con TDAH y drogas, TDAH y depresión, TDAH y alguna otra patología, que sin la medicación, pues sería difícil que controlaran los impulsos, sería difícil que, pues que evitaran llegar a complicaciones como, pues de plano caer en una hospitalización, porque ya están poniendo en riesgo su vida o la de otros, o porque la impulsividad o el insomnio, muchas veces es el insomnio el que les impide funcionar. Entonces, creo que hay momentos álgidos en el proceso terapéutico de las personas y familias donde la medicación se hace indispensable y contar con alguien, pues obviamente que no solo sea del área, sino que también entienda esta visión sistémica, creo que es muy enriquecedor, cosa que es difícil encontrar en las instituciones. Desafortunadamente en las instituciones, pues no hay mucha terapia de familia. Desafortunadamente yo veo que las escuelas o los institutos que se dedican a terapias de familia, pocos son los que se acercan al hospital. Tenemos a Sencali, Crisol, IFAC, ILEF, y algunos tienen sus clínicas como el IFAC dentro de hospitales o van a hospitales directamente, pero otros no tienen ese acercamiento y esa experiencia clínica creo que sí marca una diferencia también muchas veces a la hora de atender las familias. No sé, Carlos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Sí, muchas gracias, Lisa y Claudia, por acá. Únicamente probando el audio, ¿me escucho bien? Sí, Sí, muchas gracias. Pues sí, en efecto, pues bueno, la pregunta creo inicial de muchos y muchas de ustedes aquí presentes es en relación a mi postura sobre el psicoanálisis y cómo es que puedo yo invitar a un discurso en relación al ejercicio de la práctica clínica. Y pues bueno, en efecto, yo siempre estuve definido. El psicoanálisis llegó a mi vida en la adolescencia, por ahí un par de libros de Freud. Y pues bueno, partiendo de ahí, pues tuve la formación como psicólogo clínico. Y me gusta iniciar con lo anecdótico porque es una forma de invitarlos a todas y a todos y a todas a ejemplificar, ¿no?, mi práctica. Pues bueno, en ese recorrido pues caí en instituciones psiquiátricas. Yo sí aclaro como pasante, no como paciente, ¿verdad, Lisa? Entonces ahí punto eso, ¿verdad? Caí y dentro de esos recorridos estuve en el hospital Adolfo López Mateos, en el ISSSTE. ¿Y por qué traigo a colación este pasaje en mi vida? Justo yo estando pues como servidor social, pues tuve ahí la garantía de encontrar, por ejemplo, a Héctor Lara Tapia, ¿no?, que es el hermano gemelo del fundador de la Facultad de Psicología. Estaba ahí como él ejerciendo como psiquiatra y me abrió un panorama muy amplio en relación a la clínica. La primera de ellas es que, bueno, el carácter epidemiológico en ese hospital era un 70% de infantes que recibían los psiquiatras y los psiquiatras. Y yo me hice una pregunta en torno a por qué niños de 4 años, niños de 5 años, ya tenían una relación con un tratamiento farmacológico. Yo en ese momento, pues bueno, muy revolucionario según yo, entendía la clínica muy románticamente, en el sentido de, pues no tendrían por qué ser medicados a temprana edad. Posiblemente la terapia, el efecto
de un acto analítico intervenido pues desde las teorías que manejamos cada uno de nosotros, podría generar un cambio. Entonces, en algún sentido fue encaminándome por algunas personalidades de ahí, incluyendo una psiquiatra, que fue la que me cambió el chip con base a algunos comentarios que fue haciendo. Pero comento a este doctor, Héctor Lara Tapia, porque pues yo estaba muy psicoanalítico en ese momento y pues a mí me llamaba religioso, ¿no? Cada vez que entraba al pabellón me decía, ahí viene el religioso, ¿no? Y me ponía, ¿no? Ese acento, ese énfasis en esa broma de colaboradores. Pero creo que a partir de ahí me empecé a hacer, pues, preguntas en torno a lo que maneja una autora que me gusta mucho, por ahí, Giselle Untovish. Tiene su libro de En la infancia, los diagnósticos se escriben con lápiz, en relación a la posibilidad de desdibujar lo que ya se escribió a corto o mediano plazo. Y creo que, bueno, en relación a eso me fui yo familiarizando con el apoyo de, pues, especialidades muy alternas, porque creo que mi formación como psicólogo clínico estuvo muy limitada. Fue hasta que llegué yo a los hospitales y con el trabajo de médicos, endocrinólogos, psiquiatras, hematólogos, infinidad de especialidades que fui conociendo, fui versando en otra postura. Y bueno, conocer a la doctora Claudia en su momento también, apoyándome en ese discurso, pudo pues aterrizar ciertos ejes. Digo, sobre esa línea es como yo quisiera comenzar, que quisiera pues empezar como la apertura, la interlocución. Ok. Eh, bueno, hablamos ya un poquitín de por qué nos interesa a nosotros tres este abordaje. Y yo pienso, Claudia, que podría ser un buen acercamiento, aprovechando tu bagaje médico y de psiquiatría, si nos pudieras ampliar o hacer un resumen de cuáles son los abordajes farmacológicos con los que cuenta la psiquiatría hoy día. Ok. Sí, mira, básicamente utilizamos familias de psicofármacos. Estos psicofármacos los dividimos en grandes familias como los neuromoduladores. Los neurólogos generalmente utilizan estos mismos fármacos para combatir las epilepsias. En la epilepsia, las dosis de carbamazepina, gabapentina, valproato, ácido valproico, etcétera, son dosis caballo, o sea, son megadosis, porque eso se requiere para controlar la epilepsia y los problemas, pues, de agitación o de una descarga neuronal de ese índole. En el caso de la psiquiatría, estos mismos medicamentos se les llama neuromoduladores o existe el nombre también de eh, medicamentos que actúan en la eutimia. A veces se les quita el nombre también de psicóticos o antipsicóticos a otra familia porque tienen el estigma justamente, por ejemplo, los antipsicóticos incluyen olanzapina, aripiprazol, risperidona. Pero cuando las personas perciben, le va a dar antipsicótico a mi hijo, pues no está fuera de su realidad porque le da antipsicótico. Entonces, a veces se da antipsicótico en niños para el control de impulsos. Por ejemplo, en el espectro autista está autorizado por la FDA, que ustedes saben que es quien regula los fármacos. Está autorizado el risperidona y el aripiprazol para niños y para situaciones de autismo y de agresión en niños. Y entonces, obviamente, las familias, los papás, a veces los mismos médicos, que no son psiquiatras, que pueden ser médicos generales o pediatras o de otra índole, pues a veces ellos mismos se cuestionan o cuestionan el hecho de por qué le están dando antipsicóticos a estos niños. Y entonces sí es cierto que los antipsicóticos tienen efectos colaterales a largo plazo, pero también es cierto que ayudan a controlar la conducta. Y si tomamos en cuenta que a veces hay niños con autismo grave que se golpean en la cabeza o que se golpean con las manos
o que se hacen daño por alguna situación que tenga un problema metabólico o cualquier otro tipo de psicosis, por ejemplo, por una neuroinfección, pues entonces los antipsicóticos son necesarios ser empleados. Y entonces ya tenemos dos familias, neuromoduladores que lo usan los neurólogos con dosis de caballo para otros fines, los antipsicóticos y obviamente los antidepresivos. Dentro de los antidepresivos, pues esta gran familia a su vez tiene pues varia historia, ¿no? Hay los de primera, segunda generación, los duales, y entonces estos antidepresivos tienen una gran eficacia, pero en los estudios se ve que definitivamente si los asocias con la psicoterapia, su eficacia aumenta casi el doble. Entonces, hay estudios que son comparativos de la terapia sola y de la medicación sola y de los tratamientos sumados, y así como en la terapia sistémica nos dicen no excluimos, sino que sumamos esfuerzos, pues así pasa también en el beneficio con medicamentos y psicoterapia para la depresión. Entonces, esas tres familias son como las más conocidas y socorridas, pero también hay otra familia que genera el estigma. Muchas personas o la población abierta piensa que los psiquiatras damos medicamentos que los hacen adictos o que tienen miedo a que se van a hacer adictos. Y entonces, casi ningún medicamento de psiquiatra genera adicción. Sí hay una familia que es la de benzodiazepinas, que es el famoso clonazepam, que muchas veces lo recetan los médicos generales, internistas, geriatras, ginecólogos, todas las especialidades los pueden utilizar para bajar la ansiedad o para el insomnio. Y poca gente es la que sabe que debe haber un protocolo para indicar estos medicamentos y que no se deben de recetar así a pasto como si fueran dulces. De hecho, estos son los únicos medicamentos que son controlados. En su mayoría, todos los demás medicamentos que mencioné no requieren receta para ser comprados, pero este en específico sí, las benzos, porque tienen un potencial que sí puede ser adictivo. Y entonces a veces pues los médicos lo recetan 3 gotitas, y como se siente bien el paciente, pues le aumenta a veces a 20 gotitas o a 3 pastillas y así, o no llevan el control del seguimiento. Esto sabemos que es muy frecuente que en salud mental nuestros usuarios y clientes y familias pues vayan a una primera cita y a veces no dan continuidad. Y a veces terminan 5 o 10 años con la medicación porque pues nadie se los quitó. Y entonces, ya sea que porque fueron un servicio público y el seguro nunca los volvió a regresar al psiquiatra, o ya sea porque pues ya no tuve dinero, o yo me sentí bien y entonces me lo seguí tomando y no me lo suspendí. Entonces, los fármacos, como cualquier químico, pues claro que van a tener efectos colaterales y tienen que tener como sus dosis de inicio y de retirada. Entonces, a grandes rasgos, pues esas son las familias más comunes que utilizamos en el área médica de psiquiatría, y todos pues requieren, antes de indicar la medicación, en su mayoría nosotros nos tenemos que asegurar que esa persona venga saludable, en el sentido que no esté complicada de una disfunción renal, hepática, que no tengan problemas cardíacos, diabético. A veces no son medicamentos los que necesitan como tal, a veces son vitaminas, o a veces, por ejemplo, la vitamina D está súper relacionada con síntomas depresivos. Entonces, hay personas que tienen bajas en la vitamina D, se les cae el cabello, la piel reseca, parecen deprimidos, generan ansiedad, a veces se asocia también con hiper o hipotiroidismo, y entonces si uno no estudia físicamente con laboratorios la salud actual de la persona que está llegando, va a ser más fácil que puedas cometer errores en la prescripción y hasta en los diagnósticos. Entonces es muy importante, pues sí, acudir como en complementariedad de los tratamientos, pues con un médico que también vea cuál es su estado
Ahorita que me acordé y que mencionaste esto del San Rafael, pues justo ahí se gestaron muchas historias de situaciones donde a veces había demandas de que una depresión o trataban depresiones crónicas por años y pues resultaba al final que era un tumor hipoficiario. Entonces, son situaciones que, por ejemplo, el cáncer de páncreas también puede dar síntomas depresivos y que uno puede estar mucho tiempo pensando que es una depresión y resulta que son situaciones biológicas que requieren ser atendidas con otro tipo de abordajes. Sí, estaba recordando uno de los proyectos que hice, el proyecto médico que hice con Médicos Sin Fronteras en Ucrania, y pensaba eso, ¿no? Cuando yo llegué, el hepatólogo estaba encima de mí respirándome en la nuca, que los pacientes estaban súper deprimidos, que qué iba yo a hacer para mandarlos a interconsulta con psiquiatría. Yo le decía, pues darle el antiviral, ¿no? Darle el retroviral. ¿Qué más vamos? O sea, este proyecto en lo que tiene dinero invertido es en el antiviral o en el retroviral, pues dáselo. Y él me decía, no, 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 es que tienes que hacer un programa para la depresión. Y yo le decía, a ver, amigo, hagamos algo. Veamos qué sucede en la primera tanda de revisión de nuestros pacientes. Les daban el retroviral y a las 3 semanas tenían que volver por la segunda tanda de retroviral. Teníamos una muestra de 200 personas. Tanto me respiró en la nuca que le dije, ya está. Y entonces mandé a hacer un PHQ, un Patient Health Questionnaire, que es un cuestionario que hay de 15, ahí hay de 9, mandé a hacer el de 9, que tiene preguntas específicas de la depresión, ¿no? Cómo duermes, cómo son tus hábitos de comida, cómo te relacionas con la familia, cómo te relacionas con el trabajo, cómo te relacionas con cosas que producen procrastinación, ¿no? Con la tele, con el celular. Y la última pregunta, si tienes ideación suicida. Yo tenía mi muestra de 200 y una persona había respondido que sí tenía pensamientos de muerte. Claro, a ese le hicimos un seguimiento, a ese señor le hicimos un seguimiento muy puntual. Y oh sorpresa, la media del PHQ en la primera tanda sin retroviral nos dio 11. El PHQ se califica S, se califica hasta 21, me parece, ¿no? Entonces sí, teníamos un índice relativamente alto de depresión con los pacientes. Y regresaron a las 3 semanas y nuestro índice bajó a 6. Sin haberles dado terapia, sin haberles dado antidepresivos, ¿no? Se les dieron sus retrovirales y los pacientes mejoraron así. O sea, se suprimió a la mitad del índice de depresión, ¿no? Porque, pues sí, los pacientes estaban deprimidos desde una definición muy simple de la depresión, que es la pérdida de la energía. Si tu hígado no está funcionando, pues no tienes energía, ¿no? Y yo es lo que le decía al hepatólogo, no debería ser yo la que le explicara al hepatólogo, pero por alguna extraña razón él insistía en meter estos pacientes en un protocolo que tal y tal y tal y tal. Entonces él me iba a enseñar a mí cómo hacer mi chamba y yo fui y le expliqué que el problema del hígado es una pérdida de la energía, ¿no? Y pienso un poco también en esto, ¿no? Como es en estos dilemas también de la medicalización en términos de salud mental y cómo no es lo mismo medicalizar un paciente dándole retrovirales que metiéndolo en un área de tanto estigma como es el área de salud mental. Entonces, ya me callo, no sé qué opinen ustedes, ¿no? Pero ahí les dejo el micrófono. Sí, No, a mí muchas me gracias, encanta. Lisa. Perdón, iba nada más a comentar que me encantó tu anécdota porque justamente así se descubrieron muchos psicofármacos. O sea, eran medicamentos que se utilizaban para la hipertensión y resultaron ser buenos antidepresivos, o eran medicamentos que se utilizaban para el cáncer y resultaron
o la disfunción eréctil y tuvieron beneficios para otro tipo de síntomas y patologías. De hecho, viceversa también, por ejemplo, la miastenia gravis o la fibromialgia o muchas enfermedades que son neuropsiquiátricas o que están reconocidas como enfermedades médicas, pues resulta que tienen un componente súper importante psicológico y que obviamente dando psicoterapia o antidepresivos tienen mejoría. Por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, la dismenorrea, la artritis, sistema inmune, asma y dermatitis. Todas esas enfermedades, si tú das antidepresivos y también en psicoterapia para la depresión, pues tienen gran mejoría. Entonces, estamos tan entrelazados y hubo una época en la historia de la humanidad en que se quiso diseccionar y tratar de separar mente-cuerpo, que definitivamente, pues al no lograrse, estamos ahorita en esta era, en la posmodernidad, donde regresan justamente cómo es el benéfico, el rezo, la meditación y todas estas situaciones, justamente porque pues ni la ciencia responde todo, ni viceversa. Adelante, Carlos. Sí, bueno, hablando de esa parte de lo accidental, hay que recordar que no es sinónimo de negligencia, ¿verdad? El hecho de que sean accidentes, ¿no? A veces los que descubren los médicos en relación a su práctica, se me ocurre traer también desde este lugar, desde la psicología, el accidente de Iván Pablo. Digo, él no fue psicólogo, puntualmente fue fisiólogo, pero la psicología lo recupera para hablar del condicionamiento clásico. Tal cual él estaba intentando explicar los efectos de los nervios digestivos en los perros, y de ahí surgió el condicionamiento clásico, después operante y después nació el conductismo. Pero fue un accidente, ¿no? En el momento en que él bajaba por las escaleras y empezaba a observar que los perros salivaban, se fue por otra vía explicativa en relación a un efecto conductual en los perros. Y sumado a ello, bueno, corto ahí, pero sumado a ello me quedé pensando en este tema del apego al tratamiento que estaban manejando la doctora Claudia. Y pues bueno, creo que no únicamente existe el estigma de la dependencia al medicamento, también existe lo que es el estigma de la pérdida de la motricidad. Y aunado a ello también el estigma del miedo a la pérdida de la conciencia, que vendría siendo, en mi interpretación, el miedo a la locura. En el Vox Populi, pues uno cuando escucha a los analizantes llegar por acá al consultorio, mencionan, bueno, dejé el medicamento, ¿no? Y yo pregunto, bueno, ¿y por qué lo dejó? Pues bueno, tuve una preocupación, una de volverme dependiente. Y yo digo, bueno, ¿qué es eso de la dependencia, no? Entonces, hablamos y bueno, no, es que más que dependiente es como el miedo a que toda la vida pueda yo vivir con el medicamento, y surge ahí una sensación en el analizante o en el paciente en el que él quiere verse omnipotente porque tomar medicamento no lo hace vivir bien, sino es dependiente a algo, pero él quiere mostrarse que la vida la puede vivir sin esa dependencia. Es como se me ocurre, ¿no? Esta relación con la madre, en ese sentido, cuando uno se muestra que puede vivir sin ella, ¿no? El famoso adolescente, ¿no? Que quiere vivir ya sin los padres, ¿no? Quiere emanciparse, ¿no? De esa relación primaria. Algo así, ¿no? Hay un discurso paralelo a la dependencia. Y el estigma de la pérdida de la motricidad también viene porque viene diciendo el analizante, bueno, es que tengo miedo a que me vuelva lento o tonto o estúpido, ¿no? Usando este peyorativo del Vox Populi. Y yo les cuestiono, bueno, ¿qué es esto a volverse lento? Pues como la película, ¿no? Como en las películas salen los pacientes psiquiátricos atados y lentos como bobos. Y el miedo a la locura, pues bueno, quiero sugerir ahí una lectura de Javier Villaurrutia, que cuando dice es que hay un miedo mayor en el ser humano, un miedo mayor a la muerte, y es el miedo a la locura. Entonces también ellos, en algún sentido, los analizantes hablan de tener ese miedo a perder la conciencia.
Y justamente eso habla de un apego al tratamiento. O sea, son representaciones sociales, son narrativas que traen, ¿no? Muchos de los pacientes en torno a muchos estigmas de la psiquiatría. Y que por allá, pues yo ya estableceré más adelante, pues a lo mejor una posibilidad de pensar en el imaginario social que se tiene de la Castañeda. A partir de ese imaginario social, pues bueno, se gestan muchas posibilidades de gestar estas narrativas frente al área de la psiquiatría. Pero no es una representación actual en torno a la práctica actual de un psiquiatra, porque lo repito, parte de mi recorrido clínico como psicoanalista y más que me dedico a la infancia y a la adolescencia, es justamente complementar mi práctica clínica. Yo la veo forzosamente hoy por hoy, complementarla con un apoyo psiquiátrico. No me veo yo practicando el psicoanálisis si no tengo ese complemento. En relación a que, bueno, justo hay muchas neurodivergencias actuales y un golpe como para cerrar aquí mi participación. Fue cuando recién iniciaba, pues bueno, me llegó un niño de relativamente 7 años y yo andaba bien edípico ahí en la situación de la interpretación de por qué se orinaba, ¿no? Este menor. Mantenía un grado enurético de neuresis en la orina, principalmente por las noches. Lo controlaba por las tardes, en ocasiones no. Pero resulta que este menor, pues bueno, tuvo, ¿no? En su momento espina bífida y pues bueno, él acudió con un pediatra y le explicó que la espina bífida congénita que tuvo en relación a lo que no se cerró en ese tubo neuronal posibilitaba, ¿no? Que él fuera enurético. Entonces, este golpe a mí, en mi práctica personal, fue algo que me hizo modificar mi sentir en relación a esas áreas médicas. Porque bueno, yo atravesando ahí el Edipo y imaginándome cuestiones transferenciales de la angustia de castración, pues bueno, sí me dio un golpe en el momento en que la madre me dice, bueno, es que ya está resuelto el tema porque resulta que es esta parte de la espina bífida lo que hace que se orine por la noche. Entonces, es un caso que no se puede generalizar, ¿no? Pero habría que ponerlo ahí como una pregunta para muchos en relación a la práctica. Pues ahora sí que ni tanto Edipo ni tanta biología, tampoco se trata de hacer un eclecticismo, pero sí de poner en juego ahí una pregunta. Sí, yo ahora que lo mencionas, Carlos, cuando sí veía niños, porque ahora ya no veo niños, pero en el San Rafael sí, a veces no me podía librar de ver niños. Y justo con los niños con enuresis, mi primera respuesta con la psiquiatra era, ok, lo veo, pero va con el pediatra, ¿no? Porque vamos a descartar lo más simple, que el niño tenga una infección de vías urinarias. Y si solo tiene eso, ¿para qué lo dejamos acá con su diagnóstico del Edipo mal resuelto? Oigan, pensaba un poquito ya bueno, creo que saldrán las preguntas más adelante, pero pienso que ya podríamos un poquito empezar a integrar, ¿no? Ok, ¿y ahora qué hacemos los terapeutas con esto? Antes de eso, tengo una pregunta, tengo muchas para Claudia, porque pienso que, por ejemplo, bueno, en países como España, a los psicólogos los forman con unas materias de farmacología. En México no tenemos eso. Entonces, los psicólogos siempre, o bueno, no siempre, pero de inicio, terminando la licenciatura, sí tenemos una deficiencia en el conocimiento de la farmacología, ¿no? Como que sí son dos áreas muy separadas. Y tengo muchas preguntas siempre con la parte farmacológica, pero pienso, Claudia, una pregunta que creo que nos serviría mucho es, ¿cuál es la diferencia entre un ansiolítico y un antipsicótico? Sí, mira, yo creo que esa pregunta es muy buena y te la voy a responder. Sin embargo, creo que todavía es más confusa la diferencia entre ansiolítico y antidepresivo.
porque generalmente dicen, es que le dieron antidepresivos y los hizo adicto y los hizo dormir y se cayó y demás. Y cuando uno les pregunta qué antidepresivo le dieron, dicen clonazepam, diazepam. Yo discúlpeme, ese no es antidepresivo, ese es un ansiolítico, es una benzodiazepina y claro que su efecto es ese. Entonces, a veces eso es parte de los problemas porque también las familias suelen decir eso de que es que a fulanita le dieron medicina y terminó dopada y yo no quiero terminar así, pero no sabemos qué tenías fulanita y no sabemos qué medicina le dieron. Entonces, a veces confunden. La diferencia entre benzodiazepinas y antipsicóticos es enorme porque los antipsicóticos actúan a nivel dopaminérgico y la dopamina tiene 4 o 5 vías principales y sí generan, bueno, actúan a nivel del neurotransmisor y los transportadores dopaminérgicos, y las benzodiazepinas es a nivel del GABA. Entonces, las benzodiazepinas actúan a nivel de otros neurotransmisores que son GABAérgicos y algunos glutamatérgicos, pero los antipsicóticos son básicamente a nivel de la dopamina. Entonces, ¿qué pasa en la psicosis? En la psicosis generalmente, es una pregunta que también me ha hecho Carlos, por cierto. En la psicosis generalmente hay una diferencia dopaminérgica entre la corteza prefrontal y en la corteza y subcorteza. Hay un problema ahí de la liberación dopaminérgica y de la acción, y eso es parte de lo que genera la psicosis. Una de las funciones de la dopamina, además de que nos genera placer y que nos estimula, pues también es que si esta diferencia es muy, muy evidente, va a generar que uno empiece a alucinar. Y la benzodiazepina actúa a nivel de GABA y ese básicamente pues va a ser situaciones depresoras del sistema nervioso central. Entonces, cuando uno abusa de benzodiazepinas, pues el efecto sedativo puede llegar a la intoxicación y al coma. Entonces, son familias muy diferentes una de la otra. Entonces, no tienen mecanismos similares ni tienen neurotransmisores similares y sirven para cosas diferentes. Y no sé, se me hizo rara, bueno, me llamó la atención porque generalmente lo que confunden es de antidepresivos con benzos. En el caso acá de enfermedades crónicas, ¿dan muchas benzos o dan muchos antipsicóticos? Me surgió esa pregunta. Depende mucho del diagnóstico, ¿no? Cuando tenemos pacientes diagnosticados con algo de salud mental o de neuro, sí nuestros pacientes, por ejemplo, los cuadros psicóticos, pues claramente les dan un antipsicótico. Un poco la pregunta más bien te la hago porque estos cuadros de mucha ansiedad, ¿no? Sí pueden producir la impresión de tener un paciente psicótico o ahí en la rayita con lo psicótico, ¿no? Ya entendí por dónde va la pregunta. Fíjate que ahí más bien lo que pasa es la enfermedad por ansiedad. Entonces, muchos tienen la creencia que un deprimido y un ansioso es muy diferente a un psicótico y están en lo correcto hasta cierto nivel. Pero muchas depresiones unipolares o bipolares pueden llegar a la psicosis y eso es lo que no conoce la mayor parte de la gente. La mayor parte de la gente escucha depresión y pues piensa, pues no tiene energía, se duerme mucho, no come o como demás, y es hasta ahí hasta donde llega su información. Pero muchas de estas depresiones pueden llegar a eventos que generan la psicosis y ahí es depresión grave. Y en la depresión grave, pues definitivamente tienes que utilizar antipsicóticos y entonces a lo mejor por ahí va lo que estabas preguntando. También es cierto que hay antipsicóticos con poder antidepresivo y ansiolítico, como la quetiapina. Entonces, la quetiapina en España es súper, súper socorrida y aquí en México también empezamos a usar mucho de la quetiapina porque a dosis bajas es ansiolítica, a dosis moderadas es antidepresiva y a dosis altas es antipsicótico. Entonces, tal vez por eso también pueda haber cierta confusión.
Y las ansiedades. Las ansiedades también pueden generar cuadros micropsicóticos y las personas con trastornos de personalidad también pueden generar cuadros micropsicóticos. De hecho, una de las interconsultas que ahorita me estoy acordando que también me han derivado de la clínica Conciencia también es justamente preadolescentes o adolescentes que tienen tanto índice de ansiedad por la vivencia de ser testigo de violencia que llegan a tener alucinaciones auditivas o visuales simples. Entonces, a veces también las personas con TOC o las personas con ansiedad generalizada o ataques de pánico, en una crisis de ataque de pánico, por supuesto que puede llegar a alucinar y hasta suicidarse. Entonces, las crisis son tan intensas que la persona o el individuo siente que pierde la razón, siente que se va a morir y definitivamente en esos casos a veces se puede llegar a eventos psicóticos o los disociativos. Me acuerdo mucho de una pareja de tercera edad, toda la vida juntos, ya 70, 80 años, día de Navidad, sale por el pan el abuelito y no regresa. Y entonces, pues obviamente la mujer, su pareja de toda la vida, pues se preocupa, sale a buscarlo y cual que lo encuentra ahí atropellado y en ese momento se disocia. O sea, es tal el impacto emocional de ver a su pareja de toda la vida en esta situación que no puede aceptar que falleció. Entonces, son eventos micropsicóticos o psicóticos breves por estrés agudo también, tú que anduviste ahí en la guerra o no sé qué, andabas por allá de Médicos Sin Fronteras, pues definitivamente tienen eventos micropsicóticos o estrés agudo que lo lleva a la psicosis y pues sí, ahí definitivamente, pues por mucha intervención en crisis que uno pueda dar o primeros auxilios psicológicos, a veces se requiere el apoyo y el trabajo conjunto. Entonces, sí, definitivamente, no sé si contesto con eso la pregunta. Sí, ahorita retomo, buenas noches, Gloria, ahorita retomo tu pregunta, me voy a seguir con esto que está, en lo que ya estamos. Eh, sí, y te voy a decir qué abordaje tomo yo, que además siempre voy, por ejemplo, con Médicos Sin Fronteras, pues siempre tengo el apoyo médico. Siempre le pido a psiquiatría que espere tantito con estos eventos disociativos, porque una son bastante protectores, o sea, es como la manera también que la persona tiene de gestionar, pues que hace 2 o 10 minutos o 20 minutos tenía un marido y ahora, digo, llamándole a Bowlby, es como dónde se quedó, ¿no? Toda la parte del apego que además se jala con el apego infantil. Entonces siempre le pido a psiquiatría dale un poquito de tiempo, ¿no? Vamos a ver unas 3 semanas a ver cómo se va resolviendo el evento micropsicótico. Una, porque es protector, ¿no? Es para que la persona pueda empezar a bajar la información. Y dos, porque también lo que les explico, sobre todo a mis alumnos, a los que entreno en cosas de intervención en crisis, es tú mandas al paciente a psiquiatría y a las 3 semanas yo les pregunto, ¿cómo va ese paciente? Ah, va mucho mejor, está resolviendo. Ok, si tú lo mandaste de entrada a que lo medicaran, ya lo tienes en esa vía y van a pasar muchos meses antes de que le retiren el medicamento. Entonces también pido 3 semanas, solo 3 semanas, por favor, antes de, en este tipo de casos, instalar un antipsicótico o alguna otra cosa, tal vez alguno de los ansiolíticos que decías, ¿no? Y que incluso en algún momento alguno de los doctores ha medicado con valeriana y cosas así como muy ligeras, también para darle un poquito un chiqueador, ¿no? Un poquito de placebo en lo que vemos si resuelve o no resuelve. En este sentido, Claudia, quiero hacerte la pregunta. Digo yo que me dedico a la intervención en crisis, que a veces hay que medicar al paciente con antidepresivo.
sé que hay indicaciones con los antidepresivos. Hay antidepresivos que al subir la energía suben la ansiedad y lo que acabas de decir, por ejemplo, con la quetiapina, ¿no? Que es un antipsicótico que más bien tiende a bajar la ansiedad. Entonces, ¿cómo se maneja esta parte de los antidepresivos en relación con el diagnóstico y el tipo de paciente? Pues sí, como lo mencionas, el perfil del diagnóstico, al conocer la historia clínica, la anamnesis y la sintomatología, llegamos nosotros a distinguir qué síntoma es el que predomina. Si predomina una alergia, una apatía y una falta de voluntad, generalmente damos fluoxetina, que es uno de los que se dice de alguna forma para ejemplificarlo, que aumenta el estímulo vital. Entonces, si por el contrario, tenemos una mujer demasiado ansiosa, posmenopáusica, eh, que no va a tener problemas en la vida sexual porque demos paroxetina. Paroxetina es un medicamento antidepresivo muy poderoso, ansiolítico, y que también tiene poder sedativo y que le puede inducir el sueño. Entonces, ese sería el medicamento ideal. Pero también si estamos hablando de una esquizofrenia o premórbido de esquizofrenia y das un antidepresivo que le aumente el impulso vital y le acabas de decir que va a tener para siempre una situación psicótica, aumentas el riesgo del suicidio. Entonces, justamente esos son los cuidados que uno tiene que identificar, las redes familiares, cómo tiene el contexto, el acompañamiento, los recursos con los que cuenta para poder perfilar y elegir como mejor la medicación que va a ser idónea para esa persona. Ok, gracias, gracias, Claudia. Bueno, les propongo, Claudia y Carlos, Gloria nos dejó ahí una pregunta, se la contestamos y pasamos a la parte de abordaje ya del ensamble que hacemos los terapeutas con las otras especialidades. Sí, claro. Sí, adelante. La pregunta de Gloria era de si las personas con Parkinson pueden presentar psicosis. Sí. De hecho, Parkinson, Huntington, Alzheimer, demencias, pueden generar cuadros psicóticos en las etapas avanzadas. Entonces, sí es importante conocerlos y eso es padrísimo e importante que lo pregunten porque también tenemos una clínica de acompañamiento en el INDEV para tercera edad, tengo entendido. Entonces, no sé si sigue existiendo, pero son parte de la psicoeducación que uno tiene que dar a la familia porque eventualmente van a presentar este tipo de síntomas y que definitivamente puede desequilibrar a veces a las familias. En esas situaciones de estar demenciándose o llegando a situaciones psicóticas, ha habido sucesos, pues, alarmantes o trágicos o fatales en el sentido de que, pues, a veces el abuelito que ya está en estas situaciones llega a tener o ejercer abuso sexual a los nietos. Entonces, son situaciones de vida y de algunos casos de familia que por eso es tan importante dar la psicoeducación adecuada. Carlos, cuéntanos tu experiencia o qué más nos ibas a decir. Bueno, sí, reforzando lo que menciona la doctora, pues bueno, hay que comentar, desde ese aspecto psicoanalítico, nosotros le damos el sentido a la psicosis a partir de la pérdida del sentido de la realidad, no tal cual la pérdida de la realidad, ¿sí? Más bien el sentido implica justamente un grado de conciencia. Un ejemplo muy somero. Llega un adolescente al consultorio con cuadros de alucinaciones auditivas y sensaciones paranoicas. Y empieza a revisar el consultorio y después empieza a tocar, ¿no?, las paredes y me pregunta si no hay cámaras o si no hay grabadoras, porque lo que va a decirme es muy importante. Entonces, ahí nosotros vemos una pérdida del sentido, o sea, el sentido de la realidad está perdida, no la realidad per se. Esa es en cuanto a nosotros, nuestro lugar, desde este lugar epistémico. Y bueno, reforzando un poco lo que menciona la doctora, sí,
Por ahí podrán pues, repasar sus clases de neurociencias. Justo en el Parkinson hay una falla de recaptura dopaminérgica y generalmente pues ustedes saben que la mayor cantidad dopaminérgica está en la corteza prefrontal. Hay ciertas pruebas psicométricas que solemos aplicar por acá y una de ellas es la BANFE, que es la batería neuropsicológica de las funciones ejecutivas. Y esa prueba nos habla justamente de valorar áreas orbitomediales o orbitofrontales o prefrontales. Y cada una de ellas está asociada a ciertas áreas como la planificación, el juicio social, la capacidad de organizar, de secuenciar, la capacidad del sentido común, del movimiento. Entonces, muchas de ellas, cuando acuden, por ejemplo, aquí niños y adolescentes, vemos ciertas alteraciones leves, moderadas o graves en relación a esas áreas prefrontales a partir de esa corteza. Y lo menciono a razón de que, pues, en el Parkinson, pues, obviamente va a haber una pérdida del juicio social, no solo del movimiento, sino también del juicio social. Y, obviamente, si hay pérdida del juicio social, pues encontramos un acercamiento a lo que raya con cosas, como diremos, conductas disruptivas, por decirlo así, que son ajenas, ¿no? Al aspecto de una conducta normal socialmente. Entonces, también no solo se puede decir que hay una pérdida del sentido de realidad en la psicosis, sino también el juicio social se pierde y hay una reacción con conductas disruptivas, como por ejemplo tuve pacientes de 94 años que fueron maestros físico-matemáticos y daban clases en su garage y de repente salió el maestro, pero sin pantalones, ¿no? Y de repente los niños se sacaron de onda, ¿no? Y él tenía justamente enfermedad de Parkinson. Entonces sí va generando ahí una pérdida del sentido de la realidad y del juicio social, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Como padres o madres de familia, ¿no? Y pues bueno, cerrando ese comentario, como agregado a lo que mencionaron. Sí. Bueno, si están de acuerdo y como veo que no hay más preguntas, ¿qué tal que empezamos a hacer el ensamble de cómo hacer la colaboración? Y yo pienso, desde la clínica de enfermedades crónicas, les decía que tenemos este abordaje en 4 ejes, 2 en lo individual, 2 en lo social o en lo grupal. Bueno, la parte intrapsíquica se la voy a dejar a Carlos, pero nosotras podemos ir abordando primeramente, por ejemplo, con la parte biológica, la parte psicoeducativa y de apego al tratamiento, que puede ser farmacológico o de otras cosas, ¿no? Pienso, no hemos hablado, lo mencioné de pasada al inicio, pero no hemos hablado de la definición de salud, que es este continuo que la Organización Mundial de la Salud refiere como de bienestar, ¿no? Es este estado de bienestar, o sea, tiene una definición más amplia, pero que apunta al bienestar y a la ausencia de enfermedad. Son los 2 elementos que la OMS marca como de salud. Si nosotros hacemos, pienso, un trabajo eficiente, por ejemplo, en enfermedades crónicas, una enfermedad que no sea ni neurológica, ni mental, ni de deterioro neurológico. Pensemos, hablaba hace rato de la hepatitis, ¿no? ¿Qué hacemos con el paciente de hepatitis? Que yo justo le decía al hepatólogo, entre otras cosas, yo no quiero hacer un programa para estos pacientes, para meterlos como pacientes de salud mental, porque a mí lo que me interesa es que después de todos estos años que el paciente ha estado con poca energía, regrese a su casa a jugar con sus hijos, a cenar con su familia, a sacar a pasear al perro y a trabajar, ¿no? No, y no que lo tengamos, que lo regresemos al área médica, decirle que está enfermo, cuando finalmente muchos de estos pacientes habían estado con hepatitis durante 15 o 20 años. O sea, después de 20 años, en 3 semanas vimos esta mejoría y lo vamos a retener en el área de acá. No, hagamos un programa en el que al paciente le digamos lo
pernicioso que resultara su consumo de alcohol cuando se está recuperando de la hepatitis, ¿no? Entonces, hagamos un programa en el que promovamos los hábitos que van a hacer que el paciente mejore en calidad de vida. Eso quiere decir que no beba, por supuesto, que se tome los medicamentos, el antiviral, el retroviral todos los días a la misma hora, que no se le olvide que si se le pasó una toma, qué va a hacer, cuál es la indicación, ¿no? Por supuesto, aquí muy apoyados con el área médica, porque yo no le puedo decir al paciente, si se te olvidó, te la tomas después. No lo sé, no sé si sea adecuado o se espera la siguiente toma. Entonces, apoyados en el área médica, hacer las recomendaciones médicas, ¿no? Farmacológicas. La parte de hábitos, trabajamos mucho con los hábitos nos dan muchísimo bienestar, que la gente se duerma siempre a la misma hora, que duerma las horas que tiene que dormir, lo que parece una tontería, pero pues mucha gente incluso lo pelea, ¿no? Pues si yo me duermo 8 horas, pues sí, pero no es lo mismo dormirse de las 4 a las 12 que dormirse de las 10 a las 6 de la mañana, o sea, si hay un mundo de diferencia, que empiece la activación física, ¿no? Que promover las redes familiares, las redes sociales, en algunos casos con algunos enfermos que sabemos que se van a deteriorar, ayudar a acompañar a la familia para que hagan, por ejemplo, turnos, ¿no? Cuidamos mucho al cuidador primario, que normalmente los enfermos tienen un cuidador primario, y hablando de eso también, promovemos muchísimo que el paciente haga lo que puede hacer. O sea, que la enfermedad no sea el motivo para que se discapacite, ¿no? Como que no sea el pretexto para, no, ya no puedo lavar los trastes. No, a ver, los trastes sí los puedes lavar, ¿no? Probablemente, por ejemplo, ahorita decía Carlos, de estas enfermedades neurovegetativas que van dañando el frontal, probablemente no puedas hacer cuentas, pero lavar tus trastes todavía puedes, ¿no? Y entonces hacemos mucha promoción de que el paciente, en vez de que vaya en declive, vaya manteniendo las funciones que se pueden mantener. Y bueno, aquí es todo un tema también, porque tanto niños como adultos, pasando por todas las edades, algunos de los pacientes pues se quedan ahí muy acomodaditos en que pobre de mí ya no puedo hacer nada, ¿no? Que es una situación pues de relativa comodidad. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos y ahorita si quieren platicamos de cómo hacemos las interconsultas, de cómo participamos. Ahí le dejo la palabra, no sé, Carlos, si quieras contarnos qué hacer con la parte intrapsíquica de la aceptación de la enfermedad y eso. Sí, muchas gracias, Lisa. Pues, híjole, qué pregunta más complicada, ¿verdad? Ahora sí me pusieron la más complicada. Ya sé, con el apego Pues bueno, puedo traer a colación digo, no soy médico, pero sí recuerdo esta frase de un director en una clínica en la que estuve, en la cual él mencionaba que la medicina tendría que ser preventiva y no curativa, en relación pues a las demandas en las cuales pues los pacientes llegan ya en esta fase temporal, pues llamarlo pues en una última fase. O sea, se me ocurre pensar el hecho de que hayan puesto en las clínicas de medicina familiar a nutriólogos o a nutriólogas, es en relación al alto índice de amputaciones, ¿no? O de pies diabéticos que ya llegaban a tercer nivel. Entonces, en algún momento, pues el ISSSTE, en la institución en la que estaba yo, trabajé por 15 años, justamente buscaban prevenir esas áreas. Y justamente me hacía esa pregunta, ¿qué lleva a un paciente a pedir apoyo justamente hasta el final de la enfermedad, ya cuando no hay alguna solución? Se me ocurre los pacientes oncológicos que también llegaban ya con metástasis, estos pacientes con pies diabéticos que preguntaban, bueno, ¿y qué hago, doctor? Pues se va a tener que amputar su pie, no hay otra solución. Entonces, en algún sentido, esas narrativas a mí me llevaron justamente a coludirme en algunos programas, como los programas para bajar de peso. Una de ellas justo era la obesidad mórbida,
junto con el síndrome metabólico que traía, ¿no? Hipertensión, diabetes y obesidad, hasta grado 1, grado 2. Y en algún sentido todas esas narrativas me llevaron a preguntarme, pues lo mismo que Sigmund Freud, ¿no? O sea, esta situación pulsional, ¿por qué dirigían esa energía sexual hacia el aspecto de la enfermedad, de la muerte y demás, ¿no? Y en algún punto, pues bueno, yo coincidí con muchos colegas médicos ahí en las clínicas, e hicimos algunos programas preventivos, justo uno era para bajar de peso, activación física, las visitas al adulto mayor, que fue de mis experiencias más fuertes que he tenido, porque encontraba ya el adulto mayor con esta narrativa y este discurso de la muerte, ¿no? Siento, ya no tengo ganas de vivir, ya no sé por qué estoy viviendo más, un día más es, ¿no? Algo lobrego, oscuro, bizarro. Y en algún punto por eso traje a colación esta frase de qué tan importante es justamente no solo en medicina, prevenir, ¿no? Y por eso me dedico a las infancias, justamente en relación a que creo y trayendo, pues bueno, estas experiencias en las cuales hablaban hace rato de las depresiones con brotes psicóticos. Es algo muy común en las infancias actualmente y trabajo de la mano a veces con la doctora Claudia, estas impresiones diagnósticas que a mí me llaman mucho la atención porque si uno revisa la CIE-10 o la CIE-11, el DSM-5-TR o lo que sea, uno se encuentra ahí depresión con brotes psicóticos, pero no hay una dirección en la cual se valoren estos síntomas o estos aspectos prodrómicos, ¿no? La antesala de cualquier enfermedad desde la infancia. Entonces yo en consulta estoy viendo ya algunos infantes con alucinaciones auditivas desde los 8 años, con alucinaciones táctiles desde los 13 años, y me hace repensar como el aspecto de la clínica en relación a esto del apego, del tratamiento, porque muchas veces desde mi postura, desde mi práctica clínica, mejor dicho, el apego al tratamiento se debe o se encuentra obstáculos y a veces apoyo desde los padres, porque no solo es trabajar con el infante, porque es esto de, ¿y se va a medicar a mi hijo? ¿Y por qué? Entonces, ese apego al tratamiento farmacológico, pues es complicado, porque ¿cómo va a medicar a un niño de 5 años, de 6 años? Personalmente no lo medico, pero sí lo canalizo. Y es esta dimensión de los estigmas sociales que empiezan a aparecer en el imaginario social de los padres. Y muchos padres deciden no darle el medicamento, otros padres deciden dárselos un par de semanas y después simular que siguen con el tratamiento. Y creo que se empieza a gestar esta dificultad transferencial, porque no solo es la transferencia con el niño, sino la transferencia con los padres y muchas veces con la escuela. Tengo algunos pacientes hiperkinéticos que justamente me han llevado hasta año, año y medio sensibilizar a los padres y con una historia disruptiva en conductas del menor en las escuelas. Y hablo de niños de preescolares, no estoy hablando de primaria, en la que son niños disruptivos porque son muy hiperactivos, muy impulsivos, agreden, empujan, golpean, agarran el lápiz y encajan al compañero el lápiz, cortan a los cabellos de la compañera. Y entonces eso me lleva también a pensar pues a este duelo de salud que pasan muchos padres de familia, ¿no? Este duelo de salud en el cual pues hay una resistencia, una negación. Hay un ideal caído en la cual pues mi hijo no es sano en el sentido médico, no vino con salud, vino agregado con una neurodivergencia y se complica el cuadro, porque es un golpe al ego narcisista de todo padre, no trabajado en análisis, en la cual pues se enfrenta a un duelo de salud, y ahí empiezan esas resistencias, que se canalizan y se proyectan personalmente a la figura del médico. Entonces, a veces el médico juega ese papel sin saberlo, en el sentido de que, bueno, el médico puede ser el malo, puede ser el malo de la historia, no tanto como una persona que acompaña, que debería ser, ¿no? A los padres de familia en este duelo. Entonces, ahí pudiéramos ir agregando pues una charla que pensarían ustedes en relación a esto. Sí, yo quisiera agregar un poquito del abordaje que tenemos acá en la clínica, Claudia, si me lo permites.
Justamente los temas que trabajamos en la parte intrapsíquica son estos, ¿no? La pérdida de la salud, el duelo por la salud perdida, en el caso que menciona Carlos, cuando son los padres, cuando son hijos enfermos, también el duelo, pues por las expectativas de tener un hijo sano, no hablemos de hijos con discapacidades cognitivas, por ejemplo. Entonces trabajamos muchísimo la parte de duelo, trabajamos muchísimo en las creencias, ¿no? O sea, miramos mucho en la historia de la enfermedad en la familia. Puede ser una familia que pues, por generaciones se va repitiendo, si no la enfermedad completa, si algunos patrones, esto que decías, Carlos, de cómo, bueno, Carlos habló de los pródromos, ¿no? El pródromo son esas cosas que no alcanzan el carácter de un diagnóstico, pero que empiezan a dar algunas señales de la enfermedad, ¿no? Niños que, digo, no quiero hacer una generalización, pero por ejemplo, algunos niños que tienen amigos imaginarios en la infancia que llegan a la adolescencia y escuchan voces, ¿no? O sea, las voces probablemente estuvieron ahí desde la infancia. No quiero decir que todos los niños que tienen un amigo imaginario tienen cuadros psicóticos, eso sería aberrante, pero trabajamos todas estas cosas, estas expectativas, las creencias, la historia de la enfermedad en la familia, qué piensa la familia, se habla o no se habla de la enfermedad. Eh, Pienso, por ejemplo, un caso que tuvimos en la clínica, nos tocó atender a los chicos con Huntington, ¿no? Dos chicos muy jovencitos, uno de ellos antes de los 30 estaba ya diagnosticado y ya cuando lo vimos ya tenía bastante dificultad motora. Al padre lo habían diagnosticado como a los 35 y había muerto poquito antes de los 50 y al abuelo nunca lo diagnosticaron, pero el abuelo era ese hombre iracundo que cuando algo no salía rompía las puertas a puñetazos, ¿no? Entonces, estas cosas de historia en la familia con la enfermedad las revisamos con los duelos y con las creencias. Hacemos un atadito así, ¿no? Con todo eso, hacemos un molote y le ponemos un moño y lo vamos trabajando. Perdóname, Claudia, que me atravesé. No, adelante, pues sí, eso es muy importante y gran labor, la psicoeducación y el preparar al paciente también a derivarlo al psiquiatra, porque parece mentira, pero hay que preparar a los pacientes para derivarlos al psiquiatra. Ahorita, como dijo Carlos, puedes pasarte hasta año y medio tratando de hacer ver o de mostrar los beneficios de la medicación o de la interconsulta, y sí es como muy importante porque cuando ya llegan acá, yo he tenido esa experiencia de que muchas veces los terapeutas me derivan al tratamiento farmacológico, pero no viene preparado. A veces el paciente ya les ha dicho que no quiere y no quiere y no quiere y tardaron un año en convencerlo en que tiene que venir y también es difícil aceptarlo y se ha visto que también personas que no aceptan y no están convencidas de que eso pueda ser benéfico para su salud son las personas que más efectos colaterales refieren, porque lo primero que refieren es justamente más que los efectos benéficos, el efecto colateral del fármaco. Y también la efectividad, pues no les es fácil reconocerla, evidenciarla, identificarla. Entonces, muchas veces ellos mismos preguntan bueno, me siento igual, como para qué me lo estoy tomando. Entonces hay que ayudarles a identificar, bueno, te sentirás igual, pero vamos a preguntar cómo también te ven los demás y entonces los demás también refieren. Y eso es problemático hasta para el TDAH. Hace ratito decía Reina, que ella trabaja con TDAH, Reina González, y nos decía lo importante que era para ella también que los chicos con TDA tuvieran medicación. Y de hecho, una de las preguntas que Claudia también hace
es justamente, bueno, y en el TDA, ¿cuándo se debe de medicar? Entonces, en cualquier enfermedad o trastorno de salud mental, se debe de medicar cuando genera sufrimiento a la persona o a otros. Y obviamente cuando pone en riesgo su bienestar individual o familiar. Entonces, en el caso específico de los TDA o de las personas portadoras de TDA, pues al ser una neurodivergencia, muchas veces se puede vivir obviamente con esa condición y en lo que te va a ayudar la medicación es mejorar tu pronóstico en la adaptación social y disminuir como las comorbilidades, porque también está bien descrito que si no es atendido el TDA con tiempo, muchas veces se complica con comorbilidades como conductas delictivas o con fracasos escolares o con consumo de sustancias. Entonces, es mejor prevenir, como también dijeron ya, es mejor prevenir y desde una forma anticipada dar la psicoeducación, tener la información, saber cómo actuar ante esos casos. Entonces, ante la pregunta que hacías, Lisa, de cómo nos preparamos o cómo hacemos este trabajo transdisciplinar, yo creo que tiene que ver con todo lo que ya han dicho a lo largo de la conferencia, de identificar que sumando esfuerzos es mejor y de identificar que tan importante es la psicoterapia y que el médico apoye la psicoterapia como que el psicólogo apoye el fármaco que se requiere cuando se requiere. Y que cuando se va a derivar a los pacientes también sería importante conocer como los niveles de atención y sería importante conocer también como esta psicoeducación y preparación del terreno previo para que se venzan algunas resistencias. Voy a hablar un poquito de niveles de atención, porque esto es súper frecuente también más en la pública que en la privada. O sea, quien tiene el nivel adquisitivo y quien puede pagar los servicios de psiquiatra, internista o pediatra, psicólogo, terapeuta familiar, cognitivista y todo, y psicoanalista, pues no va a tener tanta dificultad, pero quien no puede pagar todo el equipo por vía privada, pues se va a encontrar con dificultades por encontrarlo en instituciones que sean accesibles, y creo que eso también va a dar para otra plática, y que cada tema que está saliendo a mí me encantaría profundizar, y es muy importante conocer estos niveles de atención porque la salud pública se divide en primer, segundo y tercer nivel. Y también si desconocemos que hay psiquiatras accesibles a la población, aunque tarden mucho, como dijeron, hay que valorar el costo-beneficio también. O sea, puedo no tener tanta economía para pagar un equipo de salud, pero entonces tendría que tramitar por vía Seguro Social, ISSSTE o Pemex mi servicio, que puede también ser de utilidad. Entonces, ese es otro de los puntos. Y el último punto, ya para finalizar mi participación, algo que dijo Carlos sobre acerca de que luego puede, que es su, no sé cómo lo dijo, que al médico lo ponen en ese lugar donde se enojan con el médico, también ha pasado. Es frecuente que nos satanicen y es frecuente también que al médico sea el malo, el maltratador, el exigente, el regañón, el frío, el inhumano, etcétera. Y de eso, pues también uno tiene su corazoncito y uno también tiene su sensibilidad, y a veces uno no está en las posibilidades de uno a veces atender las situaciones. Hay situaciones a veces, por ejemplo, que me ha pasado, que me mandan casos que están manejando por años en terapia, que ya tienen un rapport, que tienen un conocimiento del individuo, de la familia, y que de repente ocurre un intento suicida o un abuso sexual o una situación así de gravedad, y ahí sí lo mandan al psiquiatra. Pero son ustedes las que han trabajado por años la familia y que tienen muchísimo más conocimiento y control de ese tipo de situaciones para hacer una intervención conjunta. Entonces, muchas veces obviamente ya llegan al psiquiatra, pero el psiquiatra los acaba de conocer. Si nunca habían solicitado al psiquiatra
y se solicita al psiquiatra ya hasta que está la situación grave y álgida, pues va a ser más difícil como intervenir de una forma con timing. Cuando se está en psicoterapia, en análisis, pues hay un timing que ustedes ya tomaron de un mes, de un año, de 3 años, de 5 años, y que esa es un poder que se tiene por parte del terapeuta para poder hacer esas intervenciones conjuntas o para poder ir preparando también el camino. Entonces, a veces llegan con una situación así de menores de edad con intentos suicidas, pero el menor de edad no se lo dijo al papá y la terapeuta lo sabe, pero no se lo quieren decir al papá y entonces mejor vayan al psiquiatra a ver qué hacen. Toca al terapeuta que está viendo a ese niño y a esa familia hablar del tema y decir que es necesaria la intervención de un psiquiatra, pero con esa sensibilidad que ustedes ya tienen al conocer el caso, es mejor ir preparando ese terreno, porque si no la intervención se vuelve muy traumática. O sea, si mandamos a una persona que no ha tenido ese trabajo a una sala de urgencias, a un psiquiátrico, o por primera vez, el psiquiatra por situaciones legales de la labor de un médico está obligado a preguntar qué pasó y en poco tiempo. Entonces, a veces esas intervenciones definitivamente pues son pues muy delicadas y son necesarias también, porque legalmente si tú tienes ante ti una persona que ya cometió un acto que pone en peligro su vida o la de otros, no puedes no saber, no puedes no preguntar y no puedes no decir. Entonces, es mucho mejor irlo trabajando acompañados del equipo terapéutico con mucha anticipación para justamente ir previniendo situaciones de riesgo que se pueden llegar a complicar y que como las campañas actuales de la OMS dicen, se pueden prevenir. Entonces, pues nada más hasta aquí. Gracias. Yo quisiera retomar tres cosas. La primera, en cuestiones de lo psicoeducativo, esto que decías, Claudia, ¿no? Explicarle al paciente y acompañarlo, nos toca a nosotros, o nos debería tocar, acompañar al paciente en explicarle que estos efectos secundarios los va a tener antes del efecto deseado del medicamento, ¿no? En el caso de los antidepresivos es bastante común irritabilidad, somnolencia, pérdida de la energía, pérdida del deseo sexual, la resequedad en la boca, los chasquidos estos de lengua, o sea, todo eso va a ser probablemente algo de temblores, sueños raros, acompañar al paciente en eso y eso, hacer el apego farmacológico y explicarle al paciente que desafortunadamente antes de que empiece a sentir, sobre todo con los antidepresivos, ¿no? Antes de que empiece a sentir cualquier efecto benéfico, se va a tener que, como decía Esther, bancar, ¿no? Los efectos no deseados. Porque es muy común que el paciente dice, me siento peor, ¿no? Sí. Me dan esta cochinada y me siento peor, pues sí, y entonces vamos a tener que acompañarte estas 3 semanas a 6, de 3 a 6 semanas, a que a que el medicamento empiece a tener el efecto deseado. Un poco en ese tenor es que yo les sugiero a mis alumnos de intervención de crisis que si el paciente no tiene ideación suicida, le den 3 semanas, porque les digo, regreso a la semana, pues, ¿cómo está el paciente? Muy bien. ¿Y por qué crees que? Porque le dieron su medicamento. No, compa, ahorita el medicamento solo le está haciendo los efectos no deseados, ¿no? Entonces, está mejor porque tiene resiliencia, porque tiene herramientas y porque está acompañado, ¿no? Entonces, en los dos sentidos, acompañar a estas personas. Claro. Eso, y quería, en relación con esta última intervención que haces, Claudia, nosotros
tenemos en los grupos del diplomado, nuestros grupos son bastante diversos. Tenemos trabajadores sociales, tenemos terapeutas, terapeutas individuales, terapeutas de otras disciplinas, o sea, de otras escuelas, terapeutas familiares, y a veces tenemos médicos. Y cuando tenemos médicos, y digo, no voy a decir que a mí no se me ha salido un mal comentario, pero a veces somos un poco crueles con los médicos, ¿no? Teníamos una alumna en el diplomado médica que además estaba a cargo de grupos, no me acuerdo si de licenciatura o de residencia de posgrado, y decía, es que así no se educa, no sean así, ¿no? Y claro, es que tenemos protocolos muy diferentes. Esto que dice Claudia, o sea, me lo mandan y quieren que se los resuelva en una sesión que le diga al paciente que tiene que tomar, y yo todavía ni entiendo de qué me está hablando el paciente, no entiendo si lo que me está contando es real, es una alucinación, son sus imaginaciones, porque supongamos que sí es real, ¿no? Pero el paciente también viene con su sistema de creencias, tiene una cultura que el tratante tiene que entender también. Nos pasa a los terapeutas, al inicio tampoco entendemos. No seré la primera terapeuta que vea a un paciente por primera vez y se quiera salir corriendo y dedicarse a entrenar perros, ¿no? Porque no entiendes nada del paciente en la primera consulta, y si es la familia completa y son todos diversos, menos entiendes y más ganas te dan de ir a entrenar hurones, perros, no sé, de hacer gelatinas, algo que no sea tan desafiante, porque sí es muy desafiante. Los terapeutas tendemos a tener un poco más de tiempo, ¿no? Y entonces termina la sesión y medio te acomodas y dices, bueno, pienso que ya como que sí entendí algo. Pero, por ejemplo, en el sector salud y hasta en el privado, porque yo estuve en hospital privado, los médicos tenían 15 minutos para hacer un diagnóstico y recetar al paciente. Había veces que las psiquiatras me decían, tú que sí tienes la hora completa, hazle un buen diagnóstico, ¿no? Hazle un diagnóstico al paciente, porque como que no lo entiendo. Claro, en 15 o 20 minutos o media hora uno no entiende lo que le está pasando a la persona. Entonces quería cerrar mi intervención con eso. Creo que vamos a preguntas, ¿no? O no sé si quieran agregar algo, Claudia o Carlos, o vamos a preguntas o qué sigue. Pues cerrar, sí, a mí sí me parecería importante opinar sobre un punto global de lo que acaban de comentar. Me parece que la responsabilidad sobre el apego al tratamiento no solo viene del paciente, sino también del profesional. Y me refiero particularmente pues a mi rama, los psicólogos. Eh, hay algo que no acusa a los psicólogos en el sentido institucional, en la cual nosotros nos perdemos a veces y podemos cometer muchos errores. Entonces me refiero, por ejemplo, que la medicina está regulada de A a Z y pues bueno, tiene muchas instituciones donde puede uno denunciar, demandar a un médico por mala praxis. Y en psicología no hay. Y es el riesgo justamente de muchos colegas, porque yo, que bueno, me dedico también a la docencia, muchos de mis alumnos salen y ponen un consultorio sin haber atravesado una instancia hospitalaria, un centro de adicciones, una clínica de medicina familiar. Entonces, uno se cuestiona en ese aspecto de la formación de los psicólogos y en relación a su práctica clínica, desde dónde estamos siendo responsables como profesionales, justamente para entender lo que me gusta esta palabra que usa Lisa en cuanto al sistema de creencias del paciente, en relación a su axiología, su sistema de creencias, su espiritualidad, lo que haya sido, cómo vamos justamente a vincularnos con eso desde el inicio. ¿Y a razón de qué traigo esto? Porque justamente creo que si no tenemos esta visión de la práctica clínica en cualquier instancia, gubernamental o privada, sí veo un sesgo muy grande en relación a la forma en la que intervenimos delante de, sea un analizante, un paciente,
porque en algún punto, pues bueno, yo recibo supervisiones de muchos alumnos ya cuando ponen su consultorio y la praxis en ese aspecto hospitalario, clínico, en centros de adicciones, sí cambia y forma una percepción muy distinta. Entonces yo de repente veo a médicos que tardan luego hasta 20 años en poner un consultorio, ¿no? Y un psicólogo va saliendo con una cédula de licenciatura ya lo empieza a hacer. Y esto sí impacta en la forma de que generemos un apego al tratamiento, porque en el momento en que me llega un cuadro psicótico, una ideación suicida, y yo personalmente también trabajo a veces con narcomenudistas, con homicidas, no sé desde dónde vamos a intervenir con una praxis muy fresca, ¿no? Muy prematura, en ese sentido de salir de la licenciatura y ponerlo. Entonces creo que esa relación con ser responsables, ¿sí? Como profesionistas, también va a ayudar mucho justamente a que se tenga un apego al tratamiento. Y sí valdría la pena ahí enfatizarlo. Y nada más digo, como cerrando ese comentario. Sí, gracias, Carlos. También es muy bienvenido tu comentario, ¿no? Pues que hagamos lo que tenemos que hacer y que tengamos las herramientas que tenemos que tener. Sí, Sara. No está prendido tu micrófono, me parece. O algo pasa que no te escuchamos. Que si podemos pasar a las preguntas o comentarios de las personas que están acá en la sala. Sí nos gustaría mucho escucharles también como desde su experiencia, las cosas que han resonado en ustedes de lo que se ha conversado hasta ahora. Será muy interesante como escucharles. Gracias. Hay una pregunta acá en el chat sobre el autocuidado, cómo protegernos. Reina, ¿podría ser un poquito más específica? Porque creo que tiene muchas dimensiones esta parte de la protección. Ok, en lo que Reina comenta, podemos leer la de Claudia, que dice que dada la necesidad de la interdisciplinariedad, que en esta charla se hace evidente, cómo tejer puentes entre los especialistas, los y las especialistas. Yo también me hacía esa pregunta porque creo que en teoría se oye muy importante, muy interesante, muy necesario, pero ¿cómo logramos hacer esos puentes? ¿Cómo también en la institución pública también me parece que es un lugar importantísimo de fomentar este tipo de diálogo? ¿Y cómo se les ocurre que podamos sí establecer de manera más consciente estas interconexiones? Yo te platico mi experiencia que ya te había contado, Sarita. Yo en mi necesidad de poder dialogar con los equipos de trabajo, porque donde yo laboro soy la única médico, la única psiquiatra, y todos los que me rodean son trabajadores sociales, psicólogos, psicólogos sociales, sociólogos, etcétera. Yo no lograba establecer como esa coordinación y colaboración, y dentro de mis esfuerzos, te platico, es haber llegado al INEF. Yo llegué al INEF para estudiar terapia de familia, y los 4 años de terapia de familia, créeme que cambiaron mi visión de la vida, me cambiaron a mí, el yo entrar al mundo de las ideas, porque se dice que los médicos venimos del mundo positivista kantiano, y es muy cierto. Nuestra formación es totalmente de ese estilo, y pues no escribimos mucho, no
no hablamos de ensayos, no hablamos citando como en filosofía o como en psicología. Me costó eso, me costó bastante en la maestría y sin embargo estoy súper agradecida porque sí creo totalmente en lo que aprendí, conocí de la epistemología, los paradigmas, y definitivamente a nivel personal yo lo que hice fue tratar de entender al otro a través justamente de estos estudios y poder ampliar esa visión. Y por fin entendí varias cosas que me decían a lo largo de mi formación que yo no terminaba de entender. Yo en mi formación tuve psicoanalistas de maestros, sistémicos de maestros y de todo. Y muchas veces no entendía frases como suéltate el cabello, quítate la bata y deja tu postura de médico y del panóptico y de todo este tipo de cosas. Entonces, definitivamente es un lugar y un posicionamiento diferente, pero claro que entiendo que no todo el mundo va a estudiar medicina para entender a los médicos, ni vamos a estudiar terapia para entender a los terapeutas. Entonces, lo que podemos hacer yo creo que es entender justamente, a mí me gustó mucho las lecturas del pensamiento complejo y de Edgar Morin. Definitivamente también estoy convencida de que en las universidades tienen que mutilar el conocimiento y por tanto somos profesionistas mutilantes. Y eso, pues, tendría que ser diferente si entendiésemos o tuviéramos la información de la complejidad de las realidades de los contextos. Y creo que el ser incluyentes, el sumar esfuerzos, podría establecer esos vínculos. Yo he intentado, a mi muy particular punto de vista, juntar todas las instituciones de donde yo he egresado. Yo he egresado de hospitales y trabajo en centros de integración y estoy aquí en el ILEF y voy a participar en el APM y voy a participar en el AMPI. ¿Qué es el AMPI? La Asociación Mexicana de Psiquiatras Infantiles. ¿Qué es el APM? Asociación Mexicana de Psiquiatría. El ILEF aquí con terapeutas de familia. Entonces, Carlos me ha invitado a foros de psicoanálisis y me siento rarísima ahí entre psicoanalistas porque pues la jerga lingüística, el discurso, todo es muy diferente a lo que yo estoy habituada. Y pues ni modo, o sea, es lo que toca. Si lo que toca es irse a meter a un foro de psicoanalistas, pues ahí voy. Si lo que toca es hacer un Ateneo, pues ahí voy. Si lo que toca es hacer un convenio interinstitucional, pues ahí voy. Si lo que toca es tomar una capacitación con telementorías del gobierno, pues ahí voy. ¿Por qué? Porque sé que los beneficiados últimos son las familias, los pacientes que yo atiendo con esas posibilidades y también me da herramientas para yo poder tejer este tipo también de puentes, que créeme que yo no nací de tejer puentes, o sea, yo no vengo del mundo de las palabras y se nota. En este tipo de foros es muy notorio la expresión y viceversa. Estoy en el mundo de la neurociencia y con los psiquiatras y ellos me dicen que soy la psiquiatra menos psiquiatra y entre terapeutas igual, ¿no? Entonces, hay cosas que te desdibujas. Yo me desdibujé muchas veces de ser médico general para ser psiquiatra, de ser psiquiatra para ser terapeuta y muchas veces frente al consultorio, dentro de mis crisis, Sarita fue mi ángel porque yo le decía, ay, mira, ya no sé ni qué estoy haciendo. Entonces, a veces hay que ser un tanto ecléctico sin perder el paradigma y pues yo creo que esa es la situación, ver en dónde estás parado, qué puedes hacer a tu alcance, si a través de convenios, capacitaciones, interconsultas, diálogos, conversatorios, lo que sea necesario. Eso sería lo que yo aporto. Muchas gracias, Claudia. Creo que aquí Reina ya amplió su pregunta, Lisa, que dice que justo con el trabajo de la salud mental es un gran trabajo,
el encuentro con la familia, el trabajo con el paciente y el trabajo con los colegas dentro del medio de la salud mental, de pronto genera desgaste, efectivamente. ¿Sí? Ujú. Si quieren, terminamos con esto del burnout y después me dejan pues invitar a las participantes a los cursos. Ujú. Bueno, un poquito también quiero retomar cómo tejer puentes, porque lo habla Claudia desde su trinchera, pero cómo tejer desde la nuestra. Y yo pienso que una manera, pues, es perderle un poquito el miedo a la parte cartesiana, ¿no? Y también interesarnos por qué le puede estar pasando al paciente, abrir otras posibilidades, hacer otras preguntas, ¿no? Esto que decía Claudia, o sea, sí, el paciente está muy deprimido y también se le cae el pelo, ¿no? Pues es como, pues algo le está pasando que probablemente está fuera de mi ámbito, de mi radar. Entonces, pues pedir una interconsulta, al menos con medicina interna. O sea, estas depresiones muy resistentes, les comparto así rapidísimo, tenía yo un paciente que llegó el primer día, 32 años, y ya llevaba 16 años en terapia. Y entonces yo le decía a la psiquiatra, oye, y si le, nah, ¿tú qué vas a saber? Porque la psicóloga me está diciendo, yo hacía prácticas en esa época. Finalmente un día el paciente llegó y no paró de llorar en la sesión. Le dije, oye, no, yo sé lo que, bueno, en fin, le dije al paciente, ve a neurología y le encontraron una epilepsia del lóbulo frontal, ¿no? Entonces, pues sí, por más que le dieran antidepresivo, pues no le estaban dando un neuromodulador. Entonces también a veces interesarnos, el chico lloraba y lloraba, yo tenía año y medio viéndolo y de la nada un día llegó a llorar y llorar y llorar y llorar incontinentemente, pues mándenlo a que lo revisen, ¿no? Afortunadamente, pues sí, ya lo vio neurología, le hicieron su estudio y tenía una epilepsia del lóbulo frontal, no era poca cosa. Ahora, esto de la salud mental, ¿no? ¿Y qué nos pasa a nosotros, los servidores de la salud mental? ¿Cómo cuidarnos? Pues hay muchas maneras y una de ellas es tenerlo bien presente. Yo pienso también que mucho en lo que no nos educan a los que vemos personas es que tenemos nuestras limitaciones y tenemos nuestras limitaciones en muchos sentidos. Yo les decía, yo no veo niños y no es porque no me gusten los niños, es todo lo contrario, me caen tan bien que no quiero estar lidiando con sus papás, ¿no? Por eso soy terapeuta familiar, por eso me hice terapeuta familiar, porque no quiero comprar el cuento de que los niños tienen un problema. Eso no quiere decir que no haya niños a los que el apoyo psicoeducativo y el apoyo emocional no les funcione. Acompaño niños en los desastres, lo hago muy gustosamente, pensando en el desgaste, ¿no? Muy gustosamente, así muy puesto entre comillas. Lo hago muy amorosamente, pero sí, es muy desgastante. Entonces, ¿qué hacer? Pues primero poner esas limitaciones. Yo no veo niños y no veo pacientes esquizofrénicos. Esos dos diagnósticos no los manden a mi consultorio, manden todo lo demás, pero no me manden ni niños ni pacientes esquizofrénicos porque me produce mucho malestar trabajar con esos dos diagnósticos. ¿Qué hago? Todo eso que les dije, que le digo que a los pacientes que hagan, eso también hago. Mantengo lo mejor posible mis hábitos, duermo lo mejor posible. Por cierto, me quedan como 6 minutos de estar aquí, ¿no? Duermo lo mejor posible, mantengo unos hábitos de alimentación también lo más adecuados, hago ejercicio porque además sí hago mucha intervención breve y es muy desgastante, paso muchas horas sentada, ¿no? Entonces, hago esas cosas, procuro mis espacios de esparcimiento, no trato de no sobrecargarme y también no solo en la consulta, sino en lo personal. Hay cosas que podemos resolver y hay cosas que no podemos resolver, ¿no? Y entonces también
porque todos tenemos una vida y tenemos una historia y entonces tenemos un paciente crónico en casa, pues nos turnamos, ¿no? Así, lo mismo que les digo a las familias que hagan, lo mismo voy haciendo acá. Nos turnamos con el paciente, me voy de vacaciones cuando puedo, hago las labores de esparcimiento cuando puedo y trato de no trabajar en esos horarios que he oído que algunas personas que a esta hora están dando consulta, ¿no? Por ejemplo. O sea, a las 6 de la mañana sí, pero a esta hora no, ¿no? Ese es el tipo de cosas que, pues, que nos puede dar. Trabajamos muy en solitario, entonces también muchas veces buscar un espacio pagado o no pagado donde poder compartir algunas de estas cosas. Nosotras tenemos la ventaja que tenemos a la clínica y somos nuestro propio grupo de contención. Ya ahora solo está Hilda de la clínica, pero Hilda nos puede platicar, por ejemplo, cómo ha funcionado como grupo para nosotras las terapeutas. Sí, pues brevemente, antes de que te nos vayas a dormir, Lisa, pues sí, afortunadamente sí, nosotras hacemos nuestras supervisiones quincenales que nos sirve un poco para desfogarnos, para contenernos también y por supuesto también para ir revisando algunos casos que tenemos y ahí es donde podemos contactar con otro, conocer con las otras terapeutas lo que se puede hacer cuando de pronto ya no encontramos caminos. O sea, esta parte de tener el grupo cada 15 días es así como de, fallaremos a muchas cosas, pero a esa no, porque se manejan muchas cosas y te ayuda a liberarte de todo esto, porque además mucho de lo que vemos que son estos duelos por enfermedad o estos duelos por muerte, si llega un punto en que nos pueden quemar. ¿No? Entonces ahí es donde encontramos la contención y eso es bien importante. Gracias, querida Hilda. Y Carlos, ¿quieres comentar, agregar algo para el tema del cuidado, del que cuidan, de los que Sí, cuidamos? pues, pues me gustaría como nada más cerrar con la posibilidad de el puente que proponen interdisciplinario. Yo creo que, bueno, yo creo que hacer un recorrido sobre la historia nos va a ayudar a entender que esos puentes siempre han existido. Digo, finalmente creo que dentro del campo epistemológico o dentro de la historia de la psiquiatría, psicología y demás, nos han acostumbrado como a dividir, pero pues no, yo como docente a veces encuentro esos puentes desde el inicio. O sea, no sé, en psicoanálisis, por ejemplo, Freud fue neurólogo, Jacques Lacan, que es otro psicoanalista, pues fue psiquiatra. Donald Winnicott, otro psicoanalista inglés, fue pediatra. François Dolto fue pediatra. Marcelo Pasternak en Argentina fue médico especialista. Néstor Brownstein fue psiquiatra. Entonces, en algún punto, creo que esos puentes interdisciplinarios siempre han estado ahí, ¿eh? Entonces, habrá que justamente tomarse unos medicamentos para bajar al ego y al narcisismo que operan en muchos de nosotros, porque a veces creemos que todo ahí lo podemos, ¿no? En el sentido individual. Pero ahí están los puentes en la historia y sería bueno que revisaran esa parte. Y bueno, ahora, brevemente, ¿no? Para terminar, como Lisa comentó, que ahí la esquizofrenia y la infancia la hacen semblante, pues yo hago mi comercial, a mí sí mándenme todo eso porque a mí me gusta, ¿no? La infancia y la esquizofrenia, ¿no? Entonces, para que equilibremos un poco por ahí la recepción de los pacientes. Gracias. Gracias, Carlos. Pues justo una forma de cuidarnos es estar como muy conscientes de nuestros alcances, nuestras limitaciones, y sí tener como nuestra lista de posibles personas que nos pueden apoyar en estos procesos, en algunos casos, en algunas situaciones que vemos que pueden ser muy complejas y que sí necesitan como la opinión o la expertise de otras personas. Les agradezco mucho, Claudia, Lisa, Carlos. Gracias, Lisa, por apoyarme con la conducción. Yo estoy agripada y porque también estuve intermitente.
yo hubiera querido también antes comentarles que mucho también de esta intención de reunirnos es invitarles al curso de duelo que está próximo de iniciar, por supuesto con el grupo de GESAM. Sí se va a hacer el curso, estamos muy contentas porque sí estamos teniendo la participación de personas para este curso. Y el de psicopatología que aplazamos con Claudia, pero que yo siento que mucho de lo que se discutió aquí, Claudia, pues allá va a estar como más profundo, vamos a tener tiempo como de cada uno de los padecimientos que proponen, tanto tú como ¿verdad? Creo que tú tuviste el acierto también de invitar a personas especializadas en cada uno de los trastornos, por así decirlo, o de los temas que vas a tratar, ¿no? De autismo, de hiperactividad, de ansiedad. Creo Sí, que sí, perdón. perdón, El, ya. el curso justamente comprende psicopatología del niño y del adolescente. Ojalá sea de su interés, porque justamente vamos a hablar justo de todos los criterios, de los psicofármacos, que hay como mucha inquietud alrededor de los fármacos, cuándo se emplean, por qué es necesario, la neurobiología, los estudios, cómo hace el diagnóstico el psiquiatra. Entonces, para todos aquellos que quieran interesarse más en conocer cómo es que se evalúa y cómo es que se da el tratamiento y cómo se deciden las cosas dentro del mundo de la psiquiatría, adelante, está este curso para mayo, si no me equivoco, Sí, para mayo, Mayer. y empezamos con 4 temas. Si hay suficiente foro, pues la idea es alargarlo, extenderlo para las patologías que sea de mayor interés. Está Putin, está suicidio, está adicciones, está TDAH, está autismo, está depresión, está ansiedad. Obviamente, si hay quien se interese por bipolaridad o por otro tipo de temas, pues está abierto para irse extendiendo y ojalá pues sí haya gente interesada en el tema. Muchas gracias, Sarita. No, ¿de qué, Claudia? Porque justo de lo que se trata es de hacer esos puentes. Y así como aquí estamos haciendo puente entre los aspectos que se trabajan en la enfermedad crónica, la terapia familiar, la psiquiatría, el psicoanálisis. Entonces sí creo que es importante pues que nos más en estos mundos que no necesariamente estamos tan familiarizados y que esta visión que nos ofrecen pues nos puedan acercar un poco más a establecer estos diálogos y estos puentes. Les agradezco mucho que hayan asistido en este atípico Ateneo en jueves, que no se pudo transmitir porque ahora YouTube tiene otras condiciones para que pueda transmitir, pero bueno, yo subo mañana al canal y espero que pues lo puedan visitar por ahí si algo les quedó eh, pendiente de escuchar, pues lo pueden visitar en el canal de Liler. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta Gracias. luego. Chao. Un gusto, Gracias. Carlos. Bonita noche. Gracias y Bonito. buenas noches. Buenas noches. Bye, Lisa. Bye, Claudia.